¿Qué pasa, Petrolheads? Hoy veremos las diferencias entre las bielas de acero, aluminio y titanio. Y veremos cuál es la opción adecuada para tu motor. Ahora empecemos con el clásico y viejo acero. El acero es realmente excelente porque es resistente, asequible, abundante y ha sido el material predilecto para bielas durante muchas décadas. Encontrarás bielas de acero en prácticamente el 99% de los motores OEM de serie. Las bielas de acero pueden ser fundidas, forjadas o de palanquilla. Las bielas fundidas eran bastante comunes en el pasado, en los años 60 y 70, y son adecuadas para aplicaciones de serie. Pero si te interesa aumentar la potencia y el par de tu motor, las bielas fundidas suelen ser una mala idea. Por otro lado, las bielas de acero forjado son más resistentes porque tienen una mejor estructura de grano. Durante el proceso de forjado se ejercen presiones muy altas sobre la biela, lo que le confiere una estructura de grano más uniforme y coherente, haciéndola más resistente en comparación con una biela fundida. Y hoy en día las bielas de acero forjado son bastante comunes, incluso en motores OEM de serie, y son una excelente opción para una amplia variedad de aplicaciones. Las bielas de palanquilla se fabrican inicialmente con una forma bruta recortada de una placa de acero forjado y luego se mecanizan en una máquina CNC. Esto es positivo porque le da a la biela de palanquilla la misma estructura de grano que la placa de la que proviene. Esto significa que las bielas de palanquilla tienen una estructura de grano longitudinal muy uniforme, lo que las hace muy resistentes. Pero esto tiene una pequeña desventaja. Las bielas de palanquilla carecen del flujo de grano circular que se puede encontrar en el extremo grande de las bielas forjadas. Esto significa que el extremo grande de las bielas de palanquilla es un poco más débil que el de las bielas forjadas. Pero los expertos coinciden en que se trata de una diferencia menor, generalmente una disminución de la resistencia del 10 al 15% en comparación con la cabeza de una biela forjada. Sin embargo, las bielas de palanquilla tienen una ventaja: carecen de las degradaciones superficiales presentes en las bielas forjadas que se producen durante el proceso de forjado. Esto significa que una biela de palanquilla tiene el mismo material, el mismo contenido de carbono y la misma calidad, tanto en su núcleo como en su superficie. Esto significa que estas bielas resisten mejor a la formación de grietas que las bielas forjadas. Estos son los tres principales procesos de fabricación de las bielas de acero y, como has visto, influyen en gran medida en su resistencia. Pero, ¿qué hay del material? ¿Qué tipo de acero se utiliza realmente en las bielas de acero? Las bielas OEM suelen emplear aceros de la serie 51, como el 5130 o el 5140, por ejemplo. Los dos últimos dígitos son importantes porque indican el contenido de carbono en la aleación. Por ejemplo, el 5140 tiene un 0,4% de carbono y el carbono es bueno. El carbono es recomendable porque endurece el material y fortalece las bielas. Las bielas forjadas del aftermarket suelen emplear materiales como el 4340, una aleación de excelente calidad que, además de tener un alto contenido de carbono, contiene otros elementos que la convierten en una aleación superior y más resistente que prácticamente cualquier otra de la serie 51. Las bielas de acero son nuestro punto de referencia. Con ellas compararemos todo lo demás, ya que son excelentes todoterreno, prácticamente hacen todo bien y se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones. Las bielas de acero son excelentes para soportar tanto cargas de compresión como de tracción, algo que una biela experimenta muchas miles de veces por minuto. El acero tiene una resistencia a la tracción de 200.000 psi, lo que significa que hay que hacer algo bastante loco o estúpido para romperlo. Además, el acero tiene una excelente resistencia a la fatiga. El material no se desgasta, lo cual es fundamental para un motor que tenga que recorrer muchos kilómetros. Para comprender la resistencia a la fatiga, piense en un clip. Un clip de acero es como una biela de acero en el sentido de que nunca fallará a menos que se fuerce el material más allá de su límite elástico. Por lo tanto, si se usa un clip normalmente, durará para siempre. Pero si se dobla hacia adelante y hacia atrás más allá de su límite elástico, fallará. Y las bielas de acero son así. Si no hay problemas en un motor, este suele durar cientos y cientos de miles de kilómetros. Ahora veamos las bielas de aluminio. Todos sabemos que el aluminio es un material más débil en comparación con el acero. Los aceros con alto contenido de carbono suelen tener una resistencia a la tracción de alrededor de 200.000 psi, mientras que las aleaciones de aluminio que se utilizan para las bielas suelen alcanzar alrededor de 95.000 psi.
Entonces, ¿por qué diablos pondrías algo el doble de débil dentro de tu motor y lo expondrías a las cargas extremas de su funcionamiento? Bueno, lo harías porque el aluminio es mucho más ligero que el acero, y en motores de alto rendimiento, la ligereza es una fortaleza. Cuanto más ligero sea el conjunto giratorio, mejor, porque un conjunto giratorio más ligero es más fácil de girar. Esto significa que se gasta más energía en girar las ruedas que en girar los componentes internos del motor. Un conjunto giratorio más ligero también significa que el motor puede girar más y alcanzar las RPM más rápido, lo que significa que puede mantenerse en el punto óptimo durante más tiempo. Ahora veamos un trozo de aluminio y un trozo de acero del mismo tamaño. El trozo de aluminio normalmente pesa solo un tercio de lo que pesa el trozo de acero. Y como hemos visto, el trozo de aluminio es aproximadamente el doble de débil que el de acero. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, significa que como el aluminio es 3 veces más ligero, pero solo 2 veces más débil, se puede lograr que una biela de aluminio tenga la misma resistencia que una de acero con 2/3 del peso de esta. Sí, lo entenderás. El resultado es que en realidad las bielas de aluminio parecen bielas de acero que van demasiado al gimnasio. Son muy robustas y tienen secciones transversales enormes necesarias para compensar la falta de resistencia del aluminio. Y en la práctica, una biela de aluminio al tener más material solo será entre un 20% y un 30% más ligera que una de acero. 20 o 30% no parece mucho, pero suma. 20 o 30% en cada biela marca una gran diferencia en el peso del conjunto giratorio. La diferencia que distingue al primero del segundo. Pero hay más buenas noticias. Las bielas de aluminio pueden ser el amortiguador de tu motor. En comparación con las bielas de acero, las de aluminio ceden y absorben los impactos, las tensiones y las cargas generadas por el funcionamiento del motor. A diferencia de las bielas de acero, transfieren menos impacto y tensión a los cojinetes y al cigüeñal. Y esto es genial porque significa una mayor vida útil de los cojinetes y al final es más barato reemplazar bielas que cuestan quizás $1,500. En comparación con un cigüeñal que suele costar entre $4,000 y $5,000 en un motor de carreras. Así que las bielas de aluminio son increíbles, son ligeras, resistentes y son el amortiguador de tu motor. Instalemos bielas de aluminio en todos nuestros motores. Bueno, no, hay un precio que pagar por todos los beneficios. El aluminio, de hecho, tiene una vida útil mucho más corta en comparación con el acero. Con el calor y los ciclos de calor, el aluminio se va debilitando y una biela de aluminio suele durar solo 1 o 2 décimas partes de lo que dura una biela de acero en un entorno de carreras. Esto significa que es necesario reemplazar las bielas de aluminio con mucha más frecuencia que las de acero, y aunque algunos fabricantes de motores afirman tener motores de calle equipados con bielas de aluminio con 160,000 kilómetros, instalar bielas de aluminio en un motor de calle no es una buena idea, ya que estarás consiguiendo todas las desventajas y casi ninguno de los beneficios. Esto se debe a que un motor con bielas de aluminio necesita ser revisado regularmente y es necesario medir la elasticidad de las bielas a intervalos programados para evitar fallos catastróficos del motor. Y seamos sinceros, ¿quién querría revisar su motor de calle de vez en cuando para medir la elasticidad de las bielas? Además, un motor con bielas de aluminio necesita calentarse muy lentamente y tiene que estar completamente caliente antes de que puedas pisar a fondo. Porque si pisas a fondo y el motor no está completamente caliente, pueden surgir problemas de holgura entre la biela y el muñón del cigüeñal, ya que el aluminio se expande el doble de rápido con el calor. Y por esto podrías tener un cojinete de biela retorcido o incluso el motor completamente destruido si lo pisas y aún no está caliente. Y una vez que esté completamente caliente y hayas usado el motor a fondo, tendrás que dejar que se enfríe antes de volver a usarlo. Así que, aunque un motor de calle con bielas de aluminio pueda recorrer 160,000 kilómetros, seguirá siendo necesario cuidarlo constantemente y abrirlo de vez en cuando. Y seamos sinceros, eso es un fastidio con un motor de calle. En cuanto a las ventajas de las bielas de aluminio, estas solo se aprecian con el motor a plena carga. Y como todos sabemos, los motores de calle pasan solo una fracción de su tiempo a plena carga. Y por eso vemos bielas de aluminio sobre todo en carreras drag. Las carreras drag son el entorno ideal para las bielas de aluminio.
Durante una carrera de aceleración, el motor se carga completamente durante un periodo bastante corto, lo que significa que se aprovechan todas las ventajas de las bielas, pero se les somete a un mínimo abuso y estrés, ya que la carrera no dura mucho. Además, la mayoría de los pilotos de drag serios revisan el motor con bastante frecuencia, y todo esto significa que las carreras drag son la aplicación óptima para las bielas de aluminio. Así que a menos que quieras mejorar tus tiempos en el cuarto de milla y llevar tu motor de carreras drag al siguiente nivel, no necesitas bielas de aluminio. Puede que las quiera e instalarlas en cualquier motor, pero asegúrese de aprovechar las ventajas y ser capaz de gestionar las desventajas. Otro aspecto a tener en cuenta con las bielas de aluminio es que, debido a su gran tamaño, a veces pueden presentar problemas de holgura con diferentes piezas del cárter. Muy a menudo no se adaptan a la base del cilindro, por lo que en algunos casos es posible que sea necesario adaptar o mecanizar elementos como el bloque del motor, placas o similares para que encajen con la biela. Además, como las bielas de aluminio se expanden más al calentarse, tendrá que dejar mayor holgura entre la parte superior del pistón y la parte superior e inferior de la culata para compensar el mayor crecimiento de la biela de aluminio. Y ahora, el pibe exótico del video, el titanio. ¿Cómo se compara con el acero y el aluminio como material para bielas? Seguramente has oído a gente describir el titanio como un material increíblemente impresionante. Algunos incluso afirman que es incluso más resistente que el acero. Esto es un poco engañoso. El titanio es increíblemente resistente en comparación con su densidad. Por ejemplo, una biela de titanio típica tiene una densidad de 4.8 gramos por centímetro cúbico. Una biela de acero típica tiene una densidad de 7.8 gramos por centímetro cúbico. Como pueden ver, el acero es casi el doble de denso que el titanio. Y eso, por supuesto, significa que es casi el doble de pesado. Si fabricáramos una biela idéntica de acero y titanio, la de titanio sería un 44% más ligera. Esto es realmente impresionante, la mitad del peso. Pero en la práctica, el titanio se comporta de forma ligeramente diferente al acero y el diseño de la biela debe tener esto en cuenta. Así que, en realidad, las bielas de titanio suelen ser en promedio entre un 20 y un 25% más ligeras que una biela de acero comparable. Y aunque existen bielas de titanio impresionantemente resistentes, estas sacrifican algo de resistencia a la tracción en comparación con las de acero forjado. Y en promedio son quizás entre un 5% y un 15% más débiles que una biela de acero forjado comparable. Por lo tanto, el titanio es menos denso que el acero, lo que significa que es más ligero, pero tiene una resistencia muy similar. Y eso es genial porque significa que las bielas de titanio no necesitan ser tan gruesas como las de aluminio para lograr la resistencia necesaria. De hecho, las bielas de titanio suelen parecerse bastante a las de acero. Además, tienen una vida útil mayor que las de aluminio. De hecho, muchas bielas de titanio tienen una vida útil a la fatiga bastante similar a la de las de acero, lo que significa que puedes usarlas en tu coche de diario sin preocuparte por medir su estiramiento de vez en cuando. Además, al calentarse, las bielas de titanio no se expanden tanto ni tan rápido como las de aluminio, por lo que no tienes que mimar tanto el motor. Y aunque las bielas de aluminio suelen mecanizarse a partir de palanquillas de aleaciones de alta calidad, como las 7075 por ejemplo, y casi nunca se forjan, si quieres una biela de titanio resistente, mejor fórjala. Como dijimos, el titanio no es denso. Además, los granos de titanio son más pequeños que los de acero, por ejemplo, por lo que el proceso de forjado beneficia enormemente a las bielas de titanio. Compacta la estructura del grano y aumenta considerablemente su resistencia. Así que el titanio es perfecto, ¿verdad? Combina la resistencia del acero con la ligereza del aluminio. ¿Qué más se puede pedir? Es la biela definitiva. Todo esto tiene un precio. Por supuesto que lo tiene. Y cuando se trata de bielas de titanio, el precio a pagar es el precio. Las bielas de titanio son muy caras. Normalmente 2 o 3 veces más caras que un conjunto comparable de bielas de aluminio o acero. Y esto no se debe solo a que el material sea caro, sino a que el titanio ocupa un lugar destacado en la lista de materiales que cualquier mecanizador considera una auténtica pesadilla para mecanizar.
De hecho, en su estado bruto, sin aleaciones, el titanio es prácticamente imposible de mecanizar, y para que sea mecanizable necesita ser aliado con otros materiales. Una aleación de titanio muy común para bielas es la D6Al4V. Básicamente significa que se le añade un 6% de aluminio y un 4% de vanadio sumado al titanio para que sea mecanizable. Pero incluso en ese estado de aleación, el titanio sigue siendo bastante difícil de mecanizar y requiere velocidades de avance mucho más lentas y herramientas especiales para evitar que el material se convierta en una pasta al mecanizarlo y en definitiva que arruine tu día. Además de la sierra y el mecanizado complejo que encarecen el precio, las bielas de titanio tienen otra desventaja. No se puede usar titanio en ninguna aplicación donde haya deslizamiento entre dos superficies metálicas. ¿Por qué? Porque el titanio es muy susceptible al desgaste por fricción. El desgaste por fricción, también conocido como soldadura por fricción o soldadura en frío, ocurre cuando dos superficies metálicas se deslizan una contra la otra y finalmente comienzan a dañarse al desprenderse material de una superficie y soldarse en frío o por otra fricción a la otra. El resultado es desagradable y por supuesto no es deseable que esto ocurra en el motor. Ahora, el acero no es susceptible al desgaste por rozamiento, pero el titanio sí lo es. Y por ejemplo, al instalar pernos de biela en bielas de titanio, al apretarlos, a veces se produce desgaste por rozamiento entre las roscas del perno y la propia biela. Claro que, de nuevo, es un escenario malo. Otro posible escenario negativo es que al insertar un casquillo pequeño en una biela de titanio, se puede producir desgaste por rozamiento si no se hace correctamente. A veces incluso se experimenta desgaste por rozamiento entre la cabeza de biela y el cojinete de biela en una biela de titanio. De nuevo, un escenario negativo que puede acabar rápidamente con la vida útil de tu motor. ¿Cómo se soluciona? Bueno, los problemas de desgaste por rozamiento se han solucionado en gran medida en muchas bielas de titanio, recubriéndolas con nitruro de cromo, nitruro de titanio o molibdeno. Y es por eso que se pueden encontrar bielas de titanio en vehículos de producción en serie, como el Honda NSX o el Corvette Z06 equipado con el motor LS7. Si se hacen las cosas bien con una biela de titanio y se cuidan los pequeños detalles y los posibles escenarios negativos, una biela de titanio funcionará genial. Pero estas cosas requieren experiencia y atención especial y por eso mucha gente, incluso muchos mecanizadores y constructores de motores, evitan las bielas de titanio. Por cierto, la primera aplicación de bielas de titanio en un vehículo de producción fue la increíble motocicleta RC30 de Honda. Otra pequeña desventaja de las bielas de titanio es que son extremadamente sensibles a las entallas. El aluminio es sensible a las entallas, pero el titanio es aún peor. ¿Qué es la sensibilidad a las entallas? Básicamente significa que al manipular una biela de titanio, supongamos que accidentalmente la raya o le hace una pequeña muesca. Si instala la biela en el motor sin pulir la muesca por completo, esa pequeña muesca y arañazo se convertirá en un punto de falla de la biela que fallará prematuramente en ese mismo punto. Por lo tanto, al manipular bielas de titanio, tenga mucho cuidado. En resumen, esto es todo en cuanto a las diferencias entre el acero, el aluminio y el titanio como materiales para bielas. Aquí tienen una pequeña tabla. Como pueden ver, la tabla es bastante simple, pero sigue siendo útil y ofrece una visión general de las ventajas y desventajas, así como de las mejores aplicaciones para cada uno de los tres tipos de bielas. Como regla general, en 8 de cada 10 casos, una biela de acero funcionará perfectamente. Los otros dos escenarios podrían beneficiarse de una biela de aluminio o de una de titanio. Así que ahí lo tienen. Esto es prácticamente todo. En cuanto a este pequeño video, espero que les haya resultado útil, informativo e incluso un poco entretenido. Como siempre, muchas gracias por ver el video y nos vemos pronto con más contenido divertido y útil en el canal de Driving for Answers en español.